¿Alguna vez escuchaste la palabra atentado? Si respondiste que sí, seguramente sabrás que está relacionado con el terrorismo. El terrorismo perpetúa los actos criminales más violentos, dirigidos contra un Estado, o calculado para crear un estado de terror en las mentes de personas particulares, o del público en general. La mayoría de las veces, estas acciones tienen el objetivo de cobrar la mayor cantidad posible de vidas humanas, de destruir un objetivo, de asesinar a una persona importante, etc. A lo largo de las últimas 2 décadas, decenas de estos atentados han causado el terror en las naciones víctimas, y por eso, hoy vamos a repasar cuáles fueron las 8 más sangrientas, las más destructivas, las más brutales. Hoy veremos los 8 atentados más grandes de la historia. 8. Atentado de Riad. 47 muertos, 200 heridos. Comenzamos este talk con algo suave, comparado con lo que nos espera más tarde. El 12 de mayo de 2003, en la capital de Arabia Saudí, ocurrió un triple atentado suicida, contra 3 complejos residenciales, donde vivían numerosos occidentales. Provocó 47 muertos, y más de 200 heridos. Entre ellos, los 12 kamikazes, que adosaron a su cuerpo la carga explosiva. El atentado se produjo en un lugar habitualmente muy vigilado. Testigos presenciales explicaron que 9 asaltantes abatieron a tiros a un guardián para poder atravesar la entrada principal de uno de los complejos de 280 viviendas. Los autores hicieron entrar un vehículo para hacer explotar una carga explosiva. Tras la explosión se escucharon disparos de armas ligeras. La deflagración fue de tal intensidad que rompió todos los cristales en un radio de 1,5 kilómetros. Puesto número 8. 7. Atentado a la AMIA, Argentina. 85 muertos, 300 heridos. A las 9:53 del día 18 de julio de 1994, un Renault Trafic blanca, cargada de nitrato de amonio, explota en la puerta de ingreso a la AMIA. En pocos segundos la Asociación Mutual Israelita Argentina, y varios edificios aledaños son un cúmulo de escombros. En el atentado murieron 85 personas, y otras 300 resultaron heridas. 67 de las víctimas se encontraban dentro de la AMIA, y otras 18 en la vereda, o en edificios adyacentes. Fue el peor ataque terrorista en Argentina, y el mayor ataque sufrido por judíos desde la Segunda Guerra Mundial. La causa de este hecho habría sido por la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán. Luego de unos años, la justicia argentina formalmente acusó al gobierno iraní de planificar el atentado, y al Hezbollah de ejecutarlo. Puesto número 7. 6. Atentados en Oklahoma, Estados Unidos. 168 muertos, más de 600 heridos. El 19 de abril de 1995, a las 9:02 am, los Estados Unidos son conmovidos nuevamente por otro atentado, luego de lo ocurrido años antes en el World Trade Center. Una dependencia federal en la ciudad de Oklahoma fue destruida. El Alfred Murrah Federal Building es prácticamente demolido, mediante una explosión provocada por un camión cargado con explosivos del tipo ANFO, que instantes antes ha sido estacionado en su frente. Aunque la explosión destruyó completamente la fachada del edificio, no logró derribarlo en su totalidad. Como resultado de la explosión y derrumbe, mueren 168 personas, entre ellas, 19 niños. Por estos bombardeos, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva de 1996, que endureció las normas de habeas corpus en los Estados Unidos, así como una legislación diseñada para aumentar la protección en torno a los edificios federales para disuadir futuros ataques terroristas. 5. Atentado a un avión, en Reino Unido. 270 muertos. El 21 de diciembre de 1988, un Boeing 747-121, de la compañía aérea estadounidense, Pan American World Airways, explotó en el aire, cayendo sus restos sobre la ciudad escocesa de Lockerbie. Murieron las 259 personas que viajaban a bordo, y 11 personas más en tierra.
El avión volaba desde el Aeropuerto Internacional de Frankfurt del Meno, al Aeropuerto de Heathrow en Londres, Inglaterra, y de allí al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, Estados Unidos. La explosión ocurrió durante el vuelo desde Londres a Nueva York, 38 minutos después del despegue, y fue debido a un explosivo plástico, de entre 340 y 450 gramos, colocado en un radiocassette, dentro del equipaje del compartimento de carga anterior, desencadenando una secuencia de eventos, que llevó a la rápida destrucción de la aeronave. La explosión en la bodega número 1, debajo de la cabina, hizo que toda la parte delantera de la aeronave se desprendiera completamente del resto, causando que ésta cayera en vuelo libre por 2 minutos antes de chocar a tierra. El resto del fuselaje despidió personas en sus asientos al realizar una espiral, y luego se estrelló en los arrabales de la ciudad. Después de 3 años de investigación conjunta, durante la cual se tomó declaración a más de 15.000 testigos, las acusaciones de asesinato fueron interpuestas el 13 de noviembre de 1991, contra Abdelbaset Ali Mohamed Al-Megrahi, un agente de la inteligencia libia, y jefe de seguridad de las aerolíneas árabes libias. Puesto número 5. 4. Atentado en discoteca de Bali. 202 muertos, 300 heridos. El 12 de octubre de 2002, un coche bomba hizo explosión junto a una discoteca de Bali, capital de Indonesia, provocando una masacre de 202 muertos y 300 heridos, en su mayoría extranjeros, siendo este el ataque terrorista más mortífero en la historia de Indonesia. El ataque involucró la detonación de 3 bombas. Un dispositivo montado en una mochila llevada por un terrorista suicida, y un gran coche bomba, que fueron detonados en, o cerca de populares centros nocturnos en Kuta. Y un tercer dispositivo, mucho más pequeño, que fue detonado fuera del consulado de Estados Unidos en Denpasar, y que solo causó daños menores. Entre las víctimas, se encontraba gran parte del equipo de fútbol australiano de Kingsley, que había acudido al local, donde se produjo la mayor carnicería. 3. Atentados en edificios rusos. Alrededor de 200 muertos, y más de 600 heridos. Las explosiones en edificios rusos fueron una serie de explosiones, que afectaron a 4 manzanas urbanas, de edificios de departamentos en las ciudades rusas de Buyansk, Moscú y Volgodonsk, en septiembre de 1999, que resultaron en 293 personas muertas y 651 heridas. Las explosiones ocurrieron en Buyansk el 4 de septiembre, en Moscú, el 9, y el 13 de septiembre, y en Volgodonsk, el 16 de septiembre. Una poderosa bomba fue la causa de la devastadora explosión que demolió parte de un edificio de departamentos en Moscú. El acontecimiento habría involucrado terroristas islámicos de Dagestán, y el atentado habría sido perpetrado con exógeno, explosivo que solo se emplea en pertrechos militares, y en acciones de combate, y que por su potencia, dobla al trinitrotolueno. 2. Atentados del 11M, en Madrid. 200 muertos, 1858 heridos. A las 7:39 horas, del 11 de marzo de 2004, y en tan solo 4 minutos, 10 mochilas bomba, cargadas con entre 13 y 15 kilos de dinamita cada una, hacían saltar por los aires 4 trenes repletos de trabajadores y estudiantes, en las estaciones de Atocha, El Pozo del Tío Raimundo, y Santa Eugenia. Casi 200 muertos, y 1858 heridos fueron el balance del peor atentado de la historia de España. Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales de Madrid. El número de afectados fue tan grande, que fue preciso instalar un hospital de campaña, en las instalaciones deportivas Daoiz y Velarde, próximas a la calle Tellez, para proporcionar las primeras ayudas, y planificar la evacuación a instalaciones hospitalarias. Según reveló la investigación policial y judicial, el atentado fue llevado a cabo por una célula de terroristas yihadistas. Puesto número 2. 1. Atentados del 11S. Más de 3.000 muertes, 6.000 heridos. Estoy seguro que conforme avanzaba el video, ya sabías que atentado iba a ocupar este lugar, ya que sin dudas, este es el acto terrorista más recordado de todos. Claro, puedes pensar otra cosa sobre quienes lo hayan realizado, pero eso no cambia nada.
El atentado que acabó con las Torres Gemelas es, por número de víctimas, el más devastador de la historia contemporánea. Fue perpetrado contra el corazón financiero del país supuestamente más poderoso del mundo, 8 años después del atentado de 1993, solo que esta vez, las gigantescas torres de 110 plantas, más de 500 metros de altura, 198 ascensores, y una superficie de 800.000 metros cuadrados, no aguantaron el ataque. La historia ya es bastante conocida, pero hay que contarla de igual forma. 2 aviones comerciales fueron secuestrados y empotrados contra ambos edificios. Además, un tercero contra el Pentágono, y otro se estrelló en Pensilvania. Nunca antes habían muerto más de 3.000 personas en un mismo atentado, en el que resultaron heridos otros 6.000. Aquella masacre era interpretada por el presidente Bush como una declaración de guerra contra Occidente, donde Osama Bin Laden ya era señalado como el enemigo público número 1. Sin dudas, comenzaba una nueva época de la historia contemporánea. Como pudimos observar, mucha gente puede llegar a morir como consecuencia de estos ataques, pero quiero que me permitas preguntarte algo. ¿Para ti, habrá algún futuro atentado que destrone a nuestro puesto número 1? ¿Cuándo sucederá? ¿Hoy, mañana, el domingo que viene? Esperaré tu respuesta en los comentarios. Este es un video para el torneo de 996 Gilberto, hecho por Killerbot y Juanes, correspondiente a la segunda ronda de la clasificación.